Hay una reflexión que yo preparé sobre este tema justamente, pero creo que a la mayoría de nosotros lo que más nos inquieta en este momento es lo que está pasando en nuestro país. Lo que nosotros estamos, muchos de nosotros estamos es inquietos, preocupados por todo lo que se vivió en esta semana, el asesinato de un candidato y también por lo que pasó ayer en la noche. Algunos lo sabrán, otros no. Uno de los exalcaldes de Quito sufrió un atentado, le secuestraron a su hija y pues al poco tiempo la devolvieron. Todo eso nos deja bastante inquietos. ¿Qué es lo que nosotros estamos pasando? ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país? Y como creyentes, ¿qué podemos nosotros hacer? De plano, ustedes ya tienen en su mente la respuesta clave. Y por ahí yo quisiera que empecemos. Está en Primera de Crónicas, en Segunda de Crónicas, perdón. En Segunda de Crónicas, capítulo 7, versos 11 al 15, yo creo que ahí tenemos una respuesta clave a lo que nosotros como creyentes podemos y debemos hacer. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versos 11 en adelante. Dice la palabra: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Verso 12: y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Hasta ahí nomás ustedes pueden darse cuenta de cuál es la situación que plantea el texto bíblico. Problemas de hambre, problemas de escasez, problemas en la propia tierra, no hay que comer, la tierra se está desgastando, se está destruyendo todo. ¿Qué podemos hacer en esas circunstancias? Y dice el verso 14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Es evidente el punto clave en esta parte, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que Dios pide? Oración. Si ustedes se dan cuenta, el punto central es la oración. Incluso en el verso 15 lo repite: mis oídos estarán atentos a sus oraciones en este lugar. ¿Qué es lo que necesitamos como país? La oración. Pero si yo examino un poquito más el texto, no me dice solo la oración. Lo primero que dice que es: si se humillare mi pueblo. Lo primero que nosotros debemos tener en cuenta es la necesidad de humillarnos delante de Dios. ¿Qué es eso? Reconocer que solo Dios puede hacer las cosas, que solo Él puede hacer lo que este país necesita. No un nuevo presidente, no más candidatos, no una asamblea perfecta, no jueces de tal o cual partido. Lo que realmente puede hacer un cambio en nuestra nación es si se humillare mi pueblo. Reconocer que solo Dios puede hacer las cosas. Pero hay algo más que dice este texto. También dice el texto: si se convirtieren de sus malos caminos. Si algo necesita este pueblo del Ecuador es gente que se ponga en oración, pero después de haberse convertido de sus malos caminos. Porque si no, ¿cómo quieres que Dios haga una obra en tu vida si sigues pecando? Si sigues haciendo lo que está mal delante de Dios. Señor, trae bendición a mi vida y sigues todavía en adulterio. Señor, trae bendición sobre mi hogar y sigues todavía andando en robos, en injusticias. ¿Cómo puedes esperar que Dios obre si estás haciendo todo lo contrario de lo que aquí dice? Si
se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y sanaré su tierra. Entonces, la clave está: oración desde un corazón humillado y desde un pueblo que se arrepiente de sus malos actos. Ahora, ¿hay ejemplos de esto en la Biblia? Sí. Segunda de Crónicas 32, verso 20. Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 20. Dice el texto bíblico: mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto. ¿Por qué oraron? Si ustedes le leen todo el capítulo 32, van a ver que lo que pasaba es que el pueblo asirio había venido a las puertas de Jerusalén, rodearon toda la muralla y estaban listos para destruir a esa ciudad. Y lo que les dice el general del ejército asirio es: no anden con confianzas en Dios, Dios no les va a salvar esta vez, Dios no va a hacer nada por ustedes. Nosotros hemos venido a tomar esta tierra y tomaremos esta tierra. Por eso se pone a orar el rey Isaías y le pide a el rey Ezequías, se me enredan los nombres acá. El rey Ezequías se pone a orar y le pide que le ayude en oración al profeta Isaías. Y miren lo que dice luego, verso 21. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Saben que cuando uno se pone a estudiar un poco de arqueología, uno se va comparando lo que dice el texto bíblico con las excavaciones que se van encontrando. Y algunos pensaban que esto que está aquí en la Biblia era solo una exageración. Pero los estudios arqueológicos han demostrado que fue así. Según lo que dice un pergamino que se encontró, el ejército asirio se regresó sin que se sepa por qué, dice. Se regresaron inmediatamente después de que estuvieron a punto de destruir Jerusalén. Según los asirios, no se sabe por qué se regresaron. Pero hay algo más que dice, que en efecto el general del ejército fue asesinado por sus hijos en cuanto llegó. Se cumplió. Ahora la pregunta es: ¿eso fue producto de Ezequías? ¿Fue Isaías el que logró eso? No. Quien lo hizo fue Dios. Quien estuvo cuidando al pueblo de Israel fue Dios. ¿Qué es lo único que tuvo que hacer Ezequías? Orar. ¿Qué es lo que necesita nuestro pueblo? Oración. Si estamos nosotros enfrentando peligros tan terribles como los que les estoy comentando, y que ustedes seguramente saben muchos más, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Más guardias? ¿Más seguridad? ¿Más policías? ¿Más presencia del ejército? Necesitamos humillarnos delante de Dios y orar para que Él empiece a hacer la obra. Eso es lo que a veces dejamos al último, pero que debería ser lo primero. Si se humillare mi pueblo y orare y se volviere de sus malos caminos, yo volveré y yo escucharé su oración. Pero saben que hay veces en las cuales esto parece como que no se cumple. Y quiero mostrarles un ejemplo en Ezequiel, capítulo 22. Por eso es que se me trababan los nombres. De Ezequías pasamos ahora a Ezequiel. Ezequiel 22. Ezequiel 22, verso 25, vamos a ver. Lo encontramos. Ezequiel 22, 25 dice así: hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa, devoran almas, tomaron haciendas,
y honraron tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Lo que vemos es un grupo de personas que toma lo que no le pertenece, que mata si es necesario para poder tener más recursos y que no le importa la justicia, simplemente quiere ser más rica. Luego en el verso 26 dice: sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. De mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Acá nos encontramos en cambio con los sacerdotes. Los sacerdotes no enseñan la palabra de Dios. Los sacerdotes no enseñan lo que está bien y lo que está mal. Los sacerdotes están sin anunciar lo que es correcto de acuerdo a lo que dice la palabra. ¿Qué hacían los sacerdotes? Simplemente actuaban por cohecho. ¿Qué es eso? Se dejaban sobornar. Si quieres que te bendiga, págame. Eso es lo que estaban haciendo los sacerdotes. Y es indignante pensar que los sacerdotes, los que se supone que son los representantes de Dios, estuviesen haciendo ese tipo de cosas. Pero eso pasaba en ese momento en el pueblo de Israel. Verso 27: sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. ¿Qué es lo que hacían pongámoslo en términos más que sean como para nuestro estilo? ¿Qué hacían los políticos en ese tiempo? Simplemente buscaban la manera de llenar sus bolsillos. Por medio de acciones injustas, ellos trataban de llenarse los bolsillos. Así que lo bueno es que en nuestros tiempos no es como en ese tiempo, ¿no es cierto? Por ahí mismo vamos. Eso es lo que sucedía en Israel en ese tiempo y es lo que sigue pasando en nuestros tiempos. Los políticos solamente buscaban llenarse los bolsillos. El texto incluso dice: arrebatan la presa como si fueran lobos, derraman sangre, todo por tener dinero. Eso es lo que pasaba en ese tiempo. No pensemos que esto es de ahora nomás. Han pasado ya 3000 años y el corazón del hombre sigue obsesionado con la riqueza. ¿Qué dice luego? Verso 28: y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. Me cansaría de decirles cuántas veces he escuchado a gente que dice: Dios me dijo, pero Dios no les ha hablado. ¿Cuántas veces he escuchado a personas que dicen: Dios me dijo que Dios te va a bendecir, que Dios te va a prosperar, que Dios te quiere regalar un carro? ¿Y qué es lo que necesitas para recibir ese carro? Págame. ¿Qué es eso? Falso profeta. Y de ese estilo, desde este tiempo hay. Desde hace 3000 años hay falsos profetas que profetizan solamente por interés económico, por interés monetario. Los sacerdotes, corruptos. Los políticos, corruptos. Los príncipes, corruptos. Los profetas, corruptos. ¿Qué más se puede esperar de este pueblo? Dice luego en el verso 29: el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. ¿Quién es el pueblo de la tierra? El pueblo llano, la comunidad. ¿Y qué es lo que hacía el pueblo llano? Igual vivía en corrupciones. Los políticos andan en corrupciones y el pueblo también anda en corrupciones. Y eso pasa hasta el día de hoy. Nos indignamos porque los políticos actúan con injusticia, pero cuando tú estás haciendo un soborno, tú también estás entrando en injusticias. Nos indignamos porque los políticos son unos sinvergüenzas, decimos, pero muchas veces nosotros también estamos robando cuando no estamos haciendo lo que es correcto, cuando no pagamos lo que es correcto, cuando robamos corriente del tendido eléctrico. Estamos entrando en lo mismo. Así que lo que dice acá es:
príncipes corruptos, políticos corruptos, profetas corruptos, sacerdotes corruptos, todo el pueblo está corrompido. Esa era la situación en ese momento. Verso 30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. ¿Qué es lo que dice Dios ahí? Busqué a alguien que se ponga a orar. ¿Y encontré a alguien que lo haga? No. Porque recuerden otra vez lo que les dije, no es solamente ponerme a orar, sino que mi vida tiene que estar de rodillas delante de Dios y tengo que cambiar mis malas actitudes, corregir mi manera de vivir para que mi oración llegue delante de Dios. Busqué a alguien que tenga esas cualidades y lo encontré, no lo hallé. ¿Y qué dice el último verso de esta porción? Verso 31. Por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Para ponerlo en términos más comprensibles para nosotros, su propia injusticia hizo que les destruyera. No es que Dios vino con un diablo y comenzó a destruir el pueblo, no. Hizo que su propia injusticia se encargara de destruir la tierra, que era la que fluía leche y miel. Cuando no hay alguien que se pone en oración, eso puede pasar. Y la pregunta es, ¿no nos está pasando eso como país? Me pregunto yo si no estamos en ese momento donde Dios está preguntando, ¿hay alguien que haga vallado e interceda por esta nación? ¿Estás tú para eso? ¿O hasta cuándo vas a esperar para ponerte en oración por tu nación, por el pueblo? ¿Hasta cuándo lo vas a esperar? ¿Vas a seguir esperando hasta que afecte a algún ser querido tuyo y entonces sí vas a empezar a orar? Yo creo que es hora de orar, es hora de interceder y decir, Señor, sana nuestra tierra. Otro texto que también me inquieta, y este es el que realmente a mí me deja muy angustiado, Jeremías capítulo 11, versos 1 al 14. Si Segunda de Crónicas me decía que lo importante es orar, humillarse delante de Dios y cambiar nuestra manera de vivir, este texto me dice algo que me deja un poco inquieto. Dice Jeremías capítulo 11, ya lo leyeron al inicio, palabra que vino de Jehová, verso 1 estoy, ¿no? Palabra que vino de Jehová a Jeremías diciendo, oíd las palabras de este pacto y hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén, y les dirás tú, así dijo Jehová Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles, oíd mi voz y cumplid mis palabras conforme a todo lo que os mando. Y me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios, para que confirme el juramento que hice a vuestros padres, que les daría la tierra que fluye leche y miel, como en este día. Y respondí, dice Jeremías, amén, oh Jehová. ¿Qué es lo que está pasando? Le dice Jehová a Jeremías, Jeremías, yo hice un pacto con este pueblo. Yo les iba a dar una tierra que fluye leche y miel. Lo que ustedes tienen que hacer es vivir en justicia, en rectitud, de acuerdo a las normas que les di en el Antiguo Testamento, los 5 primeros libros de la Biblia. Vivan de acuerdo a eso y yo bendeciré su tierra. ¿De acuerdo? Le pregunta Jeremías. ¿Y qué dice Jeremías? Amén, así sea. Pero entonces, desde el verso 6 en adelante, no lo voy a leer para no alargarnos mucho, pero del verso 6 al verso 13, lo que Dios le dice es, ustedes no cumplieron. Lo que debían hacer, no lo hicieron. Así que como dice el pacto, yo voy a cumplir. ¿Y qué decía el pacto? Si el pueblo no cumple, Dios los castigará. Así que le dice Jehová a Jeremías, por cuanto no ha cumplido el pueblo, yo los castigaré. Y el verso 14 dice eso que a mí me estremece. Dice Jeremías 11, verso 14, tú pues
no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día que en su aflicción clamen a mí. Dios le dice a Jeremías: no ores por este pueblo, me cansé de ellos, y por más que me clames, no voy a hacer nada por ellos. Uno podría decir, tal vez solamente fue un pequeño desliz, pero mira lo que dice en el capítulo 7 de Jeremías. Capítulo 7, versos 1 en adelante. Me voy a enfocar, Jeremías capítulo 7, me voy a enfocar solamente en los textos puntuales para no alargarnos mucho. Capítulo 7 en el verso 5 dice: pero si mejorarais cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras. ¿No les suena eso? Si mejorarais vuestros caminos y vuestras obras. ¿Se acuerdan lo que era la oración al inicio en Segunda de Crónicas? Si se humillare mi pueblo, si se volvieren de sus malos caminos. ¿Qué le dice acá en el verso 5? Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos. Está diciendo lo mismo que ya les dijo antes. Y vuestras obras, si con verdad hicierais justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimierais al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos, para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres. Lo que Dios les dice es lo siguiente: primero, actúen con justicia e integridad. Primera cosa. Segundo, no opriman a los que menos tienen. Segunda cosa que les pide. Tercero, no cometan asesinatos. Y cuarto, no practiquen la idolatría. Eso es lo que Dios les dice: hagan esto y yo voy a permitirles que ustedes sigan adelante. Pero ¿qué es lo que hacía el pueblo? Salto al verso 9. Dice el verso 9: hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. ¿Cómo estaba el pueblo? Andaba de robo en robo, andaban asesinándose los unos a los otros, andaban en adulterio, andaban perjurando y andaban en idolatrías. ¿Qué es el perjurio? Es jurar falsamente. Eso es lo que hacía el pueblo, y por eso venía el juicio. Pero ellos iban al templo, ¿saben? Porque lo que está pasando en el capítulo 7 de Jeremías, lo está diciendo en el templo Jeremías. Y lo que les dice en el verso 11 es el colmo, diríamos. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. ¿Para qué sirve la cueva para un ladrón? Para esconderse. La cueva sirve para eso. Cuando el ladrón se da cuenta de que ya lo van a pescar, busca una cueva para esconderse, para que no lo capturen. ¿Y qué es lo que dice Dios? Mi casa la volvieron cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque matan, adulteran, asesinan, perjuran, idolatran y luego vienen al templo a pensar que con eso ya se salvaron. Eso es la actitud de un ladrón. Y lo que Dios les dice es: así están actuando ustedes. Así que, ¿qué oración va a llegar delante del cielo si es que yo estoy actuando así? Y por eso les dice que tienen que cambiar su actitud. Pero otra vez, verso 11, Jeremías 7, 11, en el verso 12. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Es sorprendente lo que les dice. Vayan y vean las ruinas de lo que era el templo de Silo. Ahí había estado el arca del pacto. Ahí es donde había estado sirviendo Samuel, el profeta. Y les dice: vayan y vean cómo está. Está en ruinas. ¿Por qué? Porque no hicieron lo que yo les pedí. Por eso terminaron en ruinas. Pero el verso 15 dice: os echaré de mi presencia como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Verso 16: tú pues no ores por este pueblo,
ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Segunda vez, no ores por ellos. Llega a tal punto la tosudez, podríamos decir, la necedad de este pueblo, que Dios llega a decir: no ores por ellos, no los voy a salvar. Es impactante pensar que Dios hubiese llegado a decir eso. Jeremías 15, verso 1. Dice el texto: me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. Aunque vinieran Samuel y Moisés a pedirme por el pueblo, yo no lo respondería. No escucharía su oración. Y ahí es donde yo me pregunto: ¿dónde está Ecuador? ¿Está en el punto inicial, segunda de Crónicas? ¿Estamos en ese momento en el que podemos orar y pedir por la sanidad de esta tierra? ¿Estamos en ese punto intermedio donde Dios está buscando personas que hagan vallado por este pueblo? ¿Estamos en ese momento en el que Dios está diciendo: ¿quién va a ponerse a orar por el Ecuador? ¿O estamos en este momento de Jeremías en el cual Dios dice: ya no ores por el Ecuador, porque yo ya no voy a salvar esa nación? ¿En qué momento estamos? Pero sabes que hay algo que me da esperanza en medio de todo esto. En Jeremías, en el capítulo 18, verso 20, dice lo siguiente: Jeremías 18, 20 dice: ¿se da mal por bien para que hayan cavado hoyo a mi alma? Jeremías está hablando. Acuérdate que me puse delante de ti para hablar bien por ellos, para apartar de ellos tu ira. Jeremías está hablándole a Dios y le dice al Señor: ¿por qué ellos me siguen atacando? Porque el pueblo se ensañó contra Jeremías. Como suelen decirnos, se fueron contra el mensajero. Jeremías solo era un mensajero. Lo que venía a decir Jeremías era: esto es lo que Dios me ha dicho. Y todo el pueblo se lanzó contra Jeremías. Entonces Jeremías clama a Dios y le dice: Señor, pero ¿por qué me hacen todo esto? ¿Por qué hacen un hueco para que mi alma caiga? Y entonces le dice algo que me llama la atención ahí. Acuérdate, le dice, que me puse delante de ti para hablar bien por ellos. ¿Qué significa eso? Jeremías siguió orando. A pesar de que Dios le dijo: no ores, Jeremías siguió orando. ¿Y sabes por qué me llama la atención esto? Porque según los estudiosos, el ministerio de Jeremías duró 20 años. Y desde que empezó predicando que el juicio de Dios venía. Pero parece que Dios le decía: di esto al pueblo. Dios va a castigar al pueblo. Perfecto, Jeremías iba y lo decía. Luego se volvía y clamaba a Dios que no destruya al pueblo. Y entonces Dios se contenía. 20 años la oración de un hombre sostuvo el juicio sobre esa nación. La nación seguía haciendo lo malo, pero un hombre de oración es el que retuvo ese juicio. La pregunta es para nosotros: ¿estamos orando? ¿Estás pidiendo por la nación? No solo por tu familia o por tus hijos o porque quieres un carro nuevo. Estás orando por el Ecuador, porque eso es lo que Dios espera. Busqué quien se pusiera como vallado por esta tierra y no lo hallé. ¿Va a decir lo mismo del Ecuador ahora? Yo creo que no. Yo creo que es el momento de que empecemos a clamar e interceder por nuestro Ecuador. Vuelvo y repito: no necesitamos mejores presidentes, mejores asambleas, mejores sistemas judiciales. Lo que necesitamos es un pueblo que se vuelva a Dios y se ponga en oración. Eso es lo que Dios pide. Y eso es lo que tú tienes que hacer: empezar a orar por el Ecuador. En lugar de estar preocupado por quién votaré, sí, ponlo, está bien, ponlo en oración eso. Pero en lugar de eso, Señor, sana esta tierra, sana al Ecuador. Ya no permitas que el demonio siga haciendo de las suyas. Sana a nuestro Ecuador. Eso es lo que Dios nos pide. Si estamos al inicio,
en los tiempos de Crónicas, si estamos en la mitad, en los tiempos en que se busca a alguien que ore, o si estamos en este punto crítico de Jeremías, no importa, la oración eficaz del justo puede mucho. Eres tú el llamado a orar. Es la iglesia la que tiene que, tres cosas otra vez: humillarse delante de Dios, corregir sus malos caminos y empezar a orar. Si hay una iglesia que hace eso, créeme que las cosas van a empezar a cambiar en nuestro país. Pon en oración a nuestro Ecuador. Pongamos en oración nuestra nación para que Dios traiga nuevos tiempos de bendición a nuestro país. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.